La verdad que sí. Fue una de esas cosas que uno le pasa siendo ministro. Me llamaron un día, que era el Día del Pueblo, de los Pueblos Indígenas, además el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y me llamó el primer ministro en su momento y me dijo: oye, Alejandro, han muerto 3 indígenas. Los han matado. Había un enfrentamiento entre indígenas y policías en una ciudad que se llama Bretaña. No tenía la menor idea de que existía siquiera una ciudad que se llamaba Bretaña, es un pueblo en medio de la Amazonía. Y efectivamente había un enfrentamiento. Y apenas me dijeron eso, bueno, por mi mente pasaron muchas cosas, evidentemente, pero lo primero que me dijeron, y recordaba porque siempre decía, el presidente siempre nos decía: tienen que viajar, ustedes siempre que estén en su carro lleven siempre una mochila, porque nadie sabe a dónde pueden terminar. Lo había dicho apenas 2 días antes, como si supiera, ¿no? Lleven un pijama por si acaso, siempre. En Vizcarra, Martín Vizcarra. Y me tocó hacer eso, agarrar mi mochila, me fui a un lugar en el cual todo era muy hostil, donde había un enfrentamiento en una empresa petrolera, que es la que provee electricidad a ese lugar. Aparentemente los hechos eran que llegaron pobladores de distintas comunidades indígenas para reclamar, pero es cierto también que había habido, digamos, que se habían exaltado, había habido un enfrentamiento, pero quisieron secuestrar al gerente de la empresa petrolera. Y se produjo ese enfrentamiento en medio de la noche, sin que se supiera bien qué pasó. Cuando yo llegué, además fue muy complicado porque llegamos a un lugar y me dijeron: inicio, mejor no vaya. Ya han llegado 200 policías y usted está viajando con 30 policías más, pero mejor no vaya porque es muy peligroso. Me lo decía la gente del gobierno regional, que no quería que nosotros fuéramos a ver. Y dije: no, ni hablar, a mí me han mandado para ver, mi trabajo es ir a ver, y ir a ver a la fiscal. Tenemos que ir, por lo menos para darle seguridad y que pueda hacer su trabajo. No, es muy complicado. No, vamos, a mí vamos. Me dijeron: no, porque el helicóptero puede volar solo hasta las 4 de la tarde, porque en la Amazonía efectivamente tiene que volar con visibilidad directa, si no, no se puede. O sea, lo máximo que pueden salir es a las 4:30, porque entre la ida y la vuelta, cuando vuelvan ya va a ser de noche y no va a haber nada, y es peligroso por él. Y bueno, lo dejo ahí, ¿no? Porque si no, no bueno, después te puedo contar la anécdota. Es que terminé yendo, me encontré con la fiscal. Había habido el enfrentamiento, lamentablemente. Al día siguiente me tocó ir a ver a algunas de las víctimas, los heridos, y empezar a trabajar en qué se podía hacer para remediar la situación que había ocurrido ahí. Pero era una situación de esas que uno se enfrenta una vez en la vida, probablemente no una vez en la vida, pero una situación que realmente, cuando yo llegué a la comunidad en la cual había sucedido esto, de verdad que me moría de miedo. O sea, sentía la hostilidad. Era uno que apenas llegaba, y por más policías que hubiera alrededor mío, yo sabía que la población estaba muy exaltada. Y me gritaban, como decía, en mi cuento pasa un poco eso, ¿no? Me gritaban y me decían: ministro, usted ha venido aquí, tiene que venir a hablar con nosotros. Tiene que venir aquí. Pero yo sabía que si me acercaba también, corría el riesgo de que, sabe Dios, que sea la grande, que sea lo peor de lo que ya había sucedido. Pero bueno, es una de esas decisiones que uno tiene que tomar en el momento, ¿no? Pero bueno, es parte de la violencia en la cual estamos enfrentados nosotros día a día, y de la cual no nos libramos. El inicio de Arder al Viento pues es brutal, pero uno empieza ya con el asesinato, digamos, ¿no? Yo encontré, perdón, en realidad cuento muchas cosas. Yo, curiosamente, eso lo cuento muy en serio, pero en realidad casi todo lo que escribo es con humor, porque no puedo tomarme en serio la vida real. La vida real es demasiado violenta para, digamos, la forma que yo encuentro para zafarme de la realidad, que es violenta día a día desde que uno amanece, es a través del humor. Es lo único que me queda. Guillermo, y en